Muy buenas tardes, profesora y compañeros. El día de hoy mi grupo y yo vamos a hablar sobre la reforma agraria. Reforma agraria fue un proceso que buscó redistribuir y reorganizar las tierras agrícolas. ¿Pero por qué buscó reorganizarlas? Nosotros sabemos que los que eran dueños de estas tierras eran los hacendados, ¿verdad? Cuando los campesinos eran los que cosechaban, sembraban, cultivaban las tierras de estos hacendados y lo único que recibían a cambio era comida y un techo donde vivir. Esto pues era algo demasiado injusto. Entra a la presidencia el señor Juan Velasco Alvarado en 1969, impone una reforma agraria que consistía en que los hacendados tenían que dividir un pedacito de su tierra dentro de todos los campesinos que trabajaban en ella. Es decir, yo tenía mi tierra y dentro de ella trabajaban 18 personas. Pues a las 18 personas mi tierra se tenía que distribuir. ¿Ustedes creen que esto fue beneficioso tanto político como social y económico para nuestro Perú? Pues mis compañeros les explicarán de manera muy clara y precisa sobre esta interrogante. Desde el punto de vista político, la reforma agraria no fue tan beneficiosa como se esperaba. Es cierto que quitó el poder a los grandes hacendados, pero en lugar de devolver ese poder al campesino, lo concretó en el Estado. En otras palabras, los campesinos ya no dependían de los terratenientes, pero pasaron a depender del gobierno. El régimen militar impuso un modelo de cooperativas y sociedades como las CAP y las SAIS, que eran administradas por funcionarios del Estado y no por los propios campesinos. Esto hizo que aquellos siguieran sin tener una verdadera voz ni control sobre sus tierras. Al final, en cambio, fue más de forma de fondo. Se eliminó a la vieja élite, pero no se logró una auténtica participación política del campesino. El gobierno usó su movilización para fines políticos del régimen, lo que terminó siendo un cambio de jefe, pero no una verdadera liberación ni descentralización del poder en el campo. Argumento social: el fracaso del modelo colectivo y frustración campesino. Socialmente, la reforma agraria generó una profunda frustración y desintegración social en el campo, lo que la hace no beneficiosa. La promesa de la tierra para quien la trabaja se cumplió en papel, pero el modelo de adjudicación colectiva CAP y SAIS falló al no generar el sentido de propiedad ni el incentivo para la inversión y el trabajo eficiente. Las empresas asociativas se convirtieron en ineficientes debido a la burocracia, los conflictos internos entre socios y administradores y la falta de capitalización. Esto condujo a su eventual desmantelamiento en la década de 1980 y una posterior parcelación caótica e informal. Este proceso fragmentado resultó en el predominio del minifundio improductivo, una estructura agraria que hoy obstaculiza la modernización, la tecnificación y el progreso social sostenido de las comunidades. Con respecto a lo económico, esto trajo muchos problemas, pues cuando el gobierno quitó las tierras a los antiguos dueños, se perdió gran parte del dinero, las máquinas y los conocimientos que ellos usaban para producir bien los campos. Estos antiguos propietarios sabían cómo organizar la siembra, vender los productos y sobre todo mantener las cosechas. Pero al ser reemplazados, ese know-how desapareció. El Estado trató de ayudar a los nuevos agricultores. Sin embargo, no tenían el suficiente apoyo técnico ni mucho menos recursos para hacer. Como resultado, la producción de muchos cultivos bajó bastante y el campo peruano empezó a tener menos ingresos. En vez de aumentarlos, empezó a disminuir. Además, las nuevas leyes impedían que las tierras se compraran o se vendieran fácilmente a países extranjeros, lo que hizo difícil que llegara dinero o una nueva inversión para mejorar la agricultura.
Por eso se dice que el campo se empobreció y se quedó sin capital, o sea, sin dinero ni mucho menos herramientas para poder crecer con respecto a la economía y a la agricultura. En resumen, la reforma agraria destruyó la capacidad productiva nacional y generó una dependencia de las importaciones de alimentos, dejando al país un sector agropecuario debilitado y tecnológicamente atrasado, en contraste con el dinamismo que otras naciones desarrollaban. En conclusión, los efectos de la reforma agraria de 1969 llevan a afirmar categóricamente que no fue beneficiosa para el Perú, si bien se logró un acto de justicia histórica. Al poner fin al difundismo y a la servidumbre, los costos superaron ampliamente los beneficios. ¿Qué quiere decir? Que la reforma agraria peruana de 1969, aunque justa socialmente al eliminar el difundido, resultó negativa para el país por arruinar la productividad del campo y generar dependencia alimentaria. Al analizar los resultados de esa decisión, vemos que las cosas no salieron como se esperaba. En la política, en vez de que algunos pocos controlaran todo, el gobierno tomó las riendas, creando un sistema complicado y lleno de papeleo. En lo social, la idea de trabajar todos juntos no funcionó. Los campesinos se sintieron frustrados y terminaron con pequeños terrenos que no producían lo suficiente. En lo económico, la producción se vino abajo y no había dinero para invertir, y esto hizo que el campo se quedara atrás y no tuviéramos lo suficiente comida para todos, lo cual era algo muy preocupante. Lo que quedó de todo esto fue un campo dividido y sin recursos. Para que la agricultura avance como vemos hoy con la agroexportación, tuvimos que deshacer lo que no funcionaba y permitir que el mercado de tierras funcione libremente, algo que antes no se podía. Para todo esto, mi grupo dice muchas gracias.